Immanuel Wallerstein nació en 1930. Terminó sus estudios en la Universidad de Columbia en 1951 y seguiría en la misma institución hasta 1959, año en el que obtuvo su PhD. Se convirtió en profesor de sociología en el año 71 y continuó enseñando hasta el año 1976, cuando el Centro Fernand Braudel de la Universidad Estatal de New York lo nombró director, y desde allí continúa enseñando e investigando. Immanuel comenzó su carrera como experto en política africana con especialización en Ghana y Costa de Marfil, pero su trabajo más importante y por el que es más reconocido es por la teoría de sistema mundo. Esta la definió Wallerstein como el intento por estudiar las problemáticas diplomáticas y militares de las relaciones entre estados para captar la lógica de un solo sistema mundial. Sin embargo, es importante entender que el término sistema mundial no se refiere principalmente al alcance mundial del capitalismo, sino que, por el contrario, se refiere al hecho de que la lógica del sistema opera de manera diferente a cualquier unidad política existente, tal como la nación-estado. En su libro más famoso, The Modern World System, publicado en 1974, ubica el origen del mundo moderno en lo que denominó el largo siglo XVI. Wallerstein explica que antes de este periodo, Europa occidental era feudal y su economía de producción estaba basada principalmente en la agricultura. Fue hasta 1500 que Europa estableció un sistema capitalista de economía mundial, en el cual su sistema económico estaba basado en el intercambio de mercancías más que en el autoabastecimiento. El crecimiento de la economía y las diferencias políticas características de una nueva división mundial llevó a una división entre lo que ahora Wallerstein denominaría núcleos, periferia y semiperiferia. Los núcleos son todos aquellos países que se beneficiaron de este cambio, la mayoría en Europa noroccidental, es decir, Francia, Inglaterra y Holanda. Estos se caracterizaban por tener un gobierno central estable y ejércitos grandes y poderosos. Además de esto, los núcleos se caracterizaban por tener gran control internacional y un estable y fructífero comercio. La mayoría del capital se encontraba concentrada en estas zonas, y es precisamente en estas que Wallerstein ubica el primer periodo de la expansión del sistema. Por otro lado, se encontraban las periferias. Estas representaban el contraste de los núcleos, pues carecían de gobiernos centralizados fuertes y eran bastante dependientes de lo que exportaban hacia América Latina y Europa Oriental. Este es el caso de España y Portugal, que con sus colonias lograban mano de obra muy barata, permitiéndoles ganancias admirables. Las semiperiferias, por otra parte, las definiría Wallerstein como aquellas que eran explotadas por los núcleos, y afirma que su importancia se deriva de la capacidad que tienen estas de mantener estable el sistema político. La inexistencia de estas produciría un mundo políticamente polarizado, pero económicamente la existencia de estas no afectaría el sistema mundial. Además de esto, sirve para explicar cómo la parte del medio, es decir, la periferia, cumple el rol de explotador y explotado simultáneamente. El objetivo de Wallerstein es rastrear el momento en el que el sistema mundo tuvo una expansión geográfica a lo largo del tiempo. Dos momentos en la historia marcan el desarrollo del sistema. El primero, el anteriormente mencionado, en el siglo XVI y los 200 años subsecuentes, donde el sistema se expandió por Asia y África. Sin embargo, no fue hasta el comienzo del siglo XX que el sistema mundo se expandió por todo el globo. En el año 1984, Wallerstein indica que hay tres momentos de hegemonía en la historia. La primera, a mediados del siglo XVII, donde el máximo hegemón era el Reino de Holanda. La segunda, a mediados del siglo XIX, con el Reino Unido. Y por último, a mediados del siglo XX con Estados Unidos. En su obra publicada años más tarde, Geopolitics and Geoculture, expone por qué la hegemonía de Estados Unidos no durará mucho ahora que Japón y Europa occidental representan una verdadera competencia para el gran hegemón. Por otra parte, explica por qué el sistema mundial seguirá funcionando de la misma manera en lo que lo ha hecho por los últimos 500 años, es decir, buscando la máxima acumulación de capital, con la excepción de que la periferia sería altamente marginalizada por los avances tecnológicos y la sofisticación que tendrían ahora los núcleos. El sistema capitalista mundial, por otra parte, seguirá por más tiempo, pero con ciertas contradicciones fundamentales, como el continuo desbalance entre oferta y demanda. Wallerstein se opone rotundamente a la idea de que se pueda estudiar el desarrollo económico de un país sin haber evaluado previamente su contexto histórico. Para Immanuel, los problemas de los estados son generados y potencialmente resueltos gracias a la aceptación de la ideología liberal de progreso. Según esta ideología, la única manera de sobrepasar el poco desarrollo de los estados más pobres es que estos estados adopten la política económica, economía y factores culturales de los países más desarrollados. Además, argumenta que el sistema mundial, los estados periferia, pueden desarrollar líneas diferentes de conducta a las que los núcleos les imparten. Por último, pero no menos importante, Wallerstein no reconoce
el estudio de las relaciones internacionales como una disciplina autónoma. Sin embargo, su teoría se acerca más hacia una línea realista.